Bendiciones, bienvenidos a este programa Ondas de Fe, un espacio que el Señor ha preparado para bendecir tu vida y a la vida de tu familia. Quiero presentarte una persona que el Señor está usando poderosamente, una persona que el Señor está llevando a muchos lugares, a muchas congregaciones, a transmitir su mensaje, a transmitir su palabra. Quiero presentarte a Franklin Uruchurtu, quien hoy nos visita, nos acompaña desde la hermosa isla de Curazao. Franklin, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Dios te bendiga, mi amado, de verdad es un placer estar aquí, estar compartiendo en este hermoso podcast Ondas de Fe, donde sabemos que va a ser una gran bendición y creemos que la gente va a ser bendecida de una manera sobrenatural. Amén. Franklin, hay una pregunta que yo le hago a todas las personas que pasan por este programa. ¿Quién es Franklin Uruchurtu? Bueno, primeramente Franklin Uruchurtu es un hombre que Dios llamó para este tiempo, para predicar la palabra de Dios, para llevar el mensaje de salvación, y le estamos creyendo a Dios. Dios ha hecho una transformación en nuestra vida. Nacimos en Colombia, Barranquilla, pero desde muy pequeña edad nos fuimos hacia la isla de Curazao y allí estamos viviendo, y allí Dios nos restauró, Dios nos levantó, y ahí estamos predicando la palabra de Dios, saliendo a las naciones también a llevar el mensaje de salvación. Bueno, gloria a Dios por tu vida y por la de tu familia, Franklin. Franklin, quiero que nos cuentes un poco a esas personas que están ahí conectadas a través de este live, ¿cómo llega Franklin Uruchurtu a los pies del Señor? ¿Cómo llega Franklin Uruchurtu a los caminos del Señor? Primeramente, mi amado, vengo de una familia donde no se me habló de Dios, donde no nos mostraron el temor a Dios, pero Dios tenía un plan y Dios tenía un propósito en mi vida, y de verdad que ¿cómo conocí a Dios? Primeramente, mi padre pasa por una enfermedad. Mi padre le da un derrame cerebral, estando en el mundo nosotros pues sirviéndole al enemigo, como decimos. Y mi padre pasa por una enfermedad, y a través de esa enfermedad nos invitan a una iglesia por primera vez. Fuimos a darle las gracias a Dios porque había hecho el milagro en mi padre, y cuando vamos allí, el primer día que llego a ese lugar, a la congregación, que es la congregación donde actualmente estoy, cuando entro a aquel lugar siento un impacto en mi vida y siento algo diferente, algo que nunca había vivido, algo que para mí fue algo sorprendente. Y cuando entré a ese lugar, de verdad que me enamoré de Dios de una manera sobrenatural, y seguí yendo hasta el momento que ya estaba tan metido en las cosas de Dios que ni siquiera me di cuenta cuando ya estaba convertido y ya estaba sirviéndole a Dios. No, gloria al Señor. El Señor es un Dios de excusa, ¿no? El Señor usa cualquier excusa. Amén. Para que nos acerquemos hacia Él. Franklin, en esta oportunidad el Señor me ha puesto en mi corazón tratar un tema contigo que hoy he titulado Dejarlo todo por seguir a Jesús. Y quiero empezar preguntándote algo. Teniendo en cuenta que seguir a Jesús implica o puede costarte dinero, puede costarte tiempo, puede costarte energía, puede costarte comodidad, puede costarte muchas cosas a las cuales hoy nosotros nos aferramos. Quiero preguntarte hoy, ¿vale la pena dejar todo por seguir a Jesús? Pues de verdad, mi hermano, lo que hoy te puedo decir, y a las personas que están allí conectadas, de que dejar todo por Dios, por Jesús, vale la pena. Porque Dios de verdad es un Dios que multiplica, un Dios que da y sabe dar. Porque de verdad, cuando nosotros nos decidimos por Dios, Dios se decide por nosotros. Cuando nosotros le somos fieles a Dios, Dios es fiel con nosotros. Porque cuando nosotros decidimos dejar todo y decir, yo le sirvo a Cristo, por eso es que la palabra de Dios dice, muero para el mundo y vivo para Cristo. Y la palabra también habla y dice de que somos nueva criatura en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es decir que ya las cosas viejas pasaron, es decir que todo lo que antes para nosotros era de valor o era lo atesorábamos o creíamos que era muy importante en nuestra vida, por el conocimiento en Cristo Jesús nosotros
soltamos lo que tengamos que soltar. Y cuando lo hacemos, créame que, como te dije, cuando nos decidimos por Dios, Dios se decide por nosotros. Amén. O sea que podemos decir que en estos tiempos Franklin Urruchurtu es el Pablo. Es el apóstol Pablo, o es el ejemplo del apóstol Pablo, sabiendo de que el apóstol Pablo dejó todo por seguir a Jesús. Amén, amén. De verdad, lo que usted me está diciendo sobre el apóstol Pablo es algo, porque Dios me marcó con una palabra al principio cuando me convertí, que la palabra dice de que todo lo que antes para mí era ganancia lo tengo por basura por el conocimiento en Cristo Jesús. O sea que todo lo que antes para mí era gozo, lo que antes para mí era ganancia, lo que antes para mí era, vamos a decir, hombría, ahora mismo lo tengo por basura, porque con el conocimiento que Cristo Jesús me ha entregado, puedo ver que eso no era lo bueno, y puedo ver que eso no era lo que beneficiaba mi vida. Entonces, de verdad que en estos tiempos estamos caminando bajo lo que Dios ha dicho y estamos creyéndole a Dios, mi hermano. Amén. Franklin, hay un versículo que me llama mucho la atención y está en Mateo 19:29. Y todo el que haya dejado casas, o hermanos o hermanas, o padre o madre, o hijos o bienes por mi causa, recibirá 100 veces más a cambio y heredará la vida eterna. ¿Qué revelación nos puede entregar el Señor a través de Franklin Urruchurtu con este versículo? Pues mi hermano, mire, la palabra de Dios dice de que el apóstol Pablo dice en cierto momento, dice, sé vivir en la escasez y sé vivir en la abundancia. El apóstol Pablo habla de los tiempos de Dios, saber vivir en todos los tiempos de Dios, saber de que la casa no es más importante que Dios, saber que el carro no es más importante de Dios que Dios, saber que el trabajo no es más importante de Dios, saber que Dios tiene que ser primero en nuestra lista, saber que si nosotros soltamos lo que tengamos que soltar y le creemos a Dios y de verdad decimos, esto para mí no es valor, porque el valor para mí está, como dice la palabra, en la corona que Dios nos va a entregar, en la salvación. ¿Me hago entender? ¿Por qué? Porque cuando usted y yo atesoramos y abrazamos muchas cosas, créame que son cosas que a veces nos impiden llegar a la salvación y a lo que Dios tiene para nosotros. Porque hay cosas que roban el tiempo de Dios, hay cosas que te impiden servirle a Dios, hay cosas que no te dejan avanzar y son cosas que son obstáculos para llegar a la corona, llegar a la meta, a la salvación que Dios tiene para nosotros. Por eso la palabra de Dios dice, Él da y da el 100%. Amén. Franklin, hay muchas personas que hoy en día tienen miedo, sienten miedo de dejar algo, de dejar el trabajo por seguir a Jesús. Hay personas que están pensando más en cómo van a conseguir la provisión para su familia, para sus hijos, para su esposa, cómo comprar la ropa, cómo buscar la comida, cómo sustentarse. Franklin, ¿qué le dirías tú a esas personas? ¿Qué le regalarías tú a esas personas que hoy sienten miedo de dejar algo o de dejarlo todo por seguir a Jesús? Pues un consejo que yo le puedo dar a aquellas personas es que cuando Dios te llama para algo en específico y Dios te dice, yo te estoy llamando, tú tienes que creerle a Dios, porque de verdad Dios se va a volver en el proveedor de tu casa. Dios te va a proveer, porque cuando Dios te llama, por eso es que la palabra de Dios dice que todos los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien, pero es conforme al propósito por el cual fueron llamados. Es decir, que si tú sueltes lo que sueltes por creerle a Dios y tú dejas lo que tengas que dejar por creerle a Dios, por estar en el propósito de Dios, créeme que nada de lo que tú sueltes tú lo vas a extrañar o te va a hacer falta, porque Dios va a estar ahí. Dios va a estar ahí para sustentarte. Va a estar ahí como el Jehová Jireh, el Dios que provee, el Dios que te sustenta. ¿Me entiendes? Porque la palabra de Dios dice, no hay justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Es decir, que si usted le cree a Dios de una manera sobrenatural, y usted se decide por Dios y dice, lo que hoy Dios me está pidiendo y lo que Dios hoy me está diciendo, suéltalo para seguirme. Si usted cree que Dios lo está llamando y usted está seguro que Dios lo está llamando, créame que Dios se va a manifestar como ese Jehová Jireh, como ese proveedor de tu casa. Por eso es que en cierto momento el Señor le dice, el apóstol Pablo le habla al hombre cuando está saliendo de la cárcel, le dice, cree y tú y tu casa serán salvos.
cree y tú y tu familia serán restaurados. Si tú le crees a Dios, cuando Él te dice suelta lo que tengas que soltar, deja lo que tengas que dejar, de verdad que Él se va a manifestar y Él va a venir como ese Dios proveedor de tu casa y de tu familia. Amén, Franklin. Yo quiero que tú nos bendigas hoy con una palabra de parte del Señor. Quiero que esas personas que están ahí viéndonos a través de este live sean ministradas por el Espíritu Santo a través de su palabra, que en este caso, en esta ocasión, tú nos vas a compartir. Amén. El Señor, en medio del proceso, porque hoy estamos aquí en este podcast porque atendimos al llamado de Dios, porque le creímos a Dios y decidimos soltar lo que tuviésemos que soltar y dejar lo que tuviésemos que dejar para nosotros poder servirle a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué te digo esto? Porque cuando Dios me llama, yo entiendo que Dios me llama como un evangelista. Y yo entiendo que Dios me llama para predicar su evangelio. Que Dios me llamó no solamente a predicar donde vivo, en la isla de Curazao, sino afuera de las naciones. Pero había un obstáculo que era, vamos a decir, el empleo donde me encontraba, que no me dejaba hacer lo que Dios había dicho. Y llegó el momento donde Dios puso cada pieza en su lugar y tocó soltar lo que tanto estaba abrazando. Porque, como usted decía, pensaba cómo voy a sustentarme, cómo voy a hacerlo, cómo voy a suplir mi casa, cómo voy a hacer esto, muchas cosas llegan a nuestra mente. Como humanos que somos, le metemos la lógica. Entonces, el Señor me dio una palabra en medio de ese proceso, vamos a decirlo, cuando estábamos a punto de tomar la decisión de creer y servirle a Dios. El Señor me da una palabra en el libro de Mateo capítulo 15, donde habla, capítulo 14, disculpa, donde habla de que el Señor Jesús le habla a los discípulos y le dice que entren a la barca y crucen hacia el otro lado. Y dice la palabra que el Señor Jesús le dice a ellos, crucen, móntense y crucen en la barca hacia el otro lado, en lo que Él despedía a la multitud. Pero la palabra habla de que cuando ellos estaban a mitad de camino, Jesús se les presenta caminando y ellos se asustan. Entonces el Señor hablaba a mi corazón y me decía, fue una prueba lo que Él le puso a ellos, porque ellos estaban acostumbrados de que Jesús todo el tiempo estuviera con ellos en la barca. Pero en este caso Jesús le dijo, salgan, remen, tomen la barca y salgan ustedes solos, remen hacia el otro lado. Entonces el Señor hablaba en mi corazón y me decía, llegó el tiempo de remar, llegó el tiempo de que tú te montes en la barca y remes hacia el otro lado, hacia donde te quiero llevar. Entonces, esa es una palabra que yo quiero regalarle a todas aquellas personas que están allí conectados y que tienen que soltar algo para servirle a Dios como tiene que ser. Porque si le creemos a Dios, por eso es que el Señor Jesús le dice, Marta, Marta, no te digo que si crees verás la gloria de Dios. Él le estaba diciendo, Marta, créeme y Lázaro se levantará. Cree y vas a ver la gloria de Dios en tu casa. Marta, créeme y Lázaro se levantará de donde se encuentra. Entonces el Señor me hablaba a mi espíritu y me decía, llegó el tiempo de remar. Móntate en la barca y cruza de una estación a otra. Y así lo hicimos y así le creímos a Dios, y por eso Dios nos ha permitido estar aquí en esta noche, porque le hemos creído a Dios y estamos cumpliendo el propósito de Dios. Y de verdad que hoy yo quiero hablarle a todos aquellos que están allí conectados, que no le quieren creer a Dios y que tienen temor de soltar cosas por Dios o de dejar lo que tengan que dejar. Pero hoy yo te quiero decir, créele a Dios, súbete en la barca y rema hacia el otro lado. Rema, porque Dios tiene el control de tu casa, Dios tiene el control de tu familia, Dios tiene el control de todo, mi hermano. Entonces es tiempo de que rememos hacia donde Dios quiere. Amén, Franklin, qué bendición. Yo sé que esta palabra que hoy nos ha compartido ha llegado al corazón de muchas personas, a muchas personas que nos están viendo. Franklin, yo quiero que tú bendigas a esas personas con una oración. Yo quiero que oremos por todas esas personas que hoy sienten miedo de dejar algo por seguir al Señor. Yo quiero que hoy tú nos bendigas con una oración y bendigas a las personas que nos están viendo. Amén. Yo quiero bendecir a cada persona que está allí, que está viendo este podcast Ondas de Fe.
Este podcast se llama Ondas de Fe, es decir, tener fe de lo que Dios ha dicho y tener fe de que Dios te está llamando, tener fe de que Dios te ha marcado para algo grande, tener fe de que Dios te está diciendo entra en la barca y cruza hacia al otro lado porque vienen cosas grandes. Entonces yo quiero orar por esas personas que quizás tienen temor de soltar algo, que quizás tienen temor de dar el paso de fe, quizás tienen el temor de decir, sabes, lo que por mucho tiempo estuve abrazando, lo que por mucho tiempo yo estuve atesorando, cuando yo digo mi trabajo es más importante que Dios, ¿cómo hago con mi familia? ¿Cómo suelto esto? Y no solamente el trabajo, sino muchas veces nuestra costumbre de vivir, nuestra manera de vivir, nuestra manera de actuar, nuestra manera de hacer las cosas. Que nosotros sepamos que si soltamos esas cosas, Dios va a traer la bendición. Entonces yo quiero orar por esas personas para que Dios sea haciendo y cumpliendo el propósito y que desarraiguen lo que hoy tienen abrazado, las estaciones que hoy están abrazando. Las estaciones que hoy tienen atesoradas en su corazón. Amén. Padre, te doy gracias, te bendigo y te exalto. Padre, en esta hora, Señor, yo vengo delante de ti, Señor, y te pido por aquellas personas, Señor, que están viendo este podcast. Padre, Señor, que tienen cosas abrazadas que no le pertenecen, Señor. Padre, sea usted dándole la fortaleza, Señor. Sea usted, Padre mío, Señor, haciendo conforme a su santa y divina voluntad en la vida de ellos, Padre eterno. Señor, cumple el propósito por el cual tú los has llamado, Señor. Y como un día tú me hablaste y me dijiste, hijo mío, entra en la barca y cruza hacia el otro lugar, rema, porque lo que viene para ti es grande. Señor, yo suelto esta palabra sobre estas personas que están allí conectadas. Créele a Dios, rema hacia el otro lado porque lo que viene de Dios es grande, porque si Dios te llamó, Dios te respalda y Dios te sustenta. Padre, gracias, Señor. Bendícelos, guárdalos, Señor. Padre, y dale el discernimiento para entender los tiempos tuyos, Padre. Para entender cuándo llegó el momento de soltar y cuándo llegó el momento de creerte en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Padre, igualmente oramos por este podcast, Señor. Padre, oramos por la vida de este varón, Señor, al cual tú le has dado este diseño. Padre, que almas, personas sean bendecidas por este podcast, Señor. Padre, porque lo que viene es sobrenatural. Padre, creemos en ti, sabemos que ya tú hablaste, que ya tú dijiste, entren en la barca y remen, porque lo que espera del otro lado es mayor, porque la gloria postrera será mayor que la primera. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, Franklin, damos gracias a Dios por tu vida, por tu ministerio, por tu esposa, por tus hijos. De verdad que para Ondas de Fe ha sido de gran bendición tenerte acá. Una persona como tú, un ministro del Señor como tú. Es un gran privilegio tenerte con nosotros, Franklin. Y quiero invitarte a ti que nos estás viendo a que sigas a este ministerio, a que sigas al ministerio del evangelista Franklin Uruchurtu. El link te lo voy a dejar en la descripción del video. Igual te invito a que compartas este video con nuestro evangelista Franklin. Síguenos en las redes sociales, en Facebook, en nuestro canal de YouTube. Te vamos a dejar el link en la descripción de este video. Franklin, muchísimas gracias por acompañarnos, papá. Que el Señor te siga usando, que el Señor te siga bendiciendo a ti, a tu familia, que el Señor siga siendo tu proveedor. Amén. Sé que van a venir días difíciles. Amén. Sé que van a venir días donde el enemigo va a querer levantarse contra ti. Pero déjame decirte que el Señor ya te dio la victoria. Amén. Déjame decirte que el Señor ya tiene preparado cada escenario, cada país, cada lugar donde tú vas a estar llevando su mensaje. Amén. El Señor va a ser fiel contigo, porque Franklin, déjame decirte, hoy tú le has sido fiel al Señor en lo poco y el Señor te va a poner en lo mucho. Amén. Entonces bendigo tu ministerio, Franklin. Muchas gracias. Desde Ondas de Fe, todo el equipo de producción, estamos muy contentos por tenerte aquí y bendecimos tu vida, Franklin. Muchas gracias por acompañarnos. Dios te bendiga. Gracias.